Mi refugio siempre fue el silencio. No el silencio absoluto del vacío, sino aquel que se teje con el crujir lejano de un edificio viejo, el zumbido apenas perceptible de la nevera, el latido tenue de mi propio corazón. Mi apartamento, en la sexta planta de este bloque centenario, era una burbuja insonorizada del caos mundano. Aquí, entre libros y manuscritos inacabados, encontraba la paz. Era una escritora, o al menos eso intentaba ser, y el silencio era mi musa más fiel. Pero esa paz, como todas las cosas efímeras, empezó a desvanecerse. Al principio, lo atribuí al cansancio, a la mente jugándome una mala pasada. Un leve murmullo, casi un roce de aire, que se colaba en el umbral de la audición, justo cuando la noche se volvía más densa, cuando la ciudad dormía por fin. Era como si el propio edificio suspirara, o la trama de mis historias cobrara vida en las sombras. Lo ignoré. Después, ya no eran solo suspiros. Eran susurros, fragmentos ininteligibles, voces ahogadas por un velo invisible, como si intentaran abrirse paso desde una dimensión paralela. Venían de todas partes y de ninguna a la vez. De las paredes, del suelo, del aire mismo. Me levantaba, caminaba por el apartamento, pegaba la oreja a la madera vieja. Nada, solo el eco de mi propia paranoia. Demasiado tiempo a solas, me decía. La imaginación es un arma de doble filo. Una noche, mientras intentaba concentrarme en un pasaje particularmente difícil, los susurros se hicieron más claros, más insistentes. No eran un murmullo uniforme, ahora distinguía tonos, cadencias. Parecía ver múltiples voces, entrelazándose. Pude captar palabras sueltas. No digas eso, lo siento tanto, nunca lo sabrán. Secretos, miedos, arrepentimientos. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del viejo edificio. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, con el corazón latiéndome en las sienes. El sonido se intensificó. Era como si las voces se hubieran dado cuenta de que las escuchaba. Eran más cercanas ahora, más íntimas, como si me hablaran directamente. O, peor aún, como si no fueran para mí, sino que se estuvieran contando entre ellas, ajenas a mi presencia, pero atrapadas en mi espacio. La habitación entera vibraba con su eco fantasmal. Empecé a investigar, no libros sobre fantasmas, ni rituales. Mi investigación era sobre el edificio. Bajé a la conserjería. El conserje, un hombre taciturno llamado Mateo, llevaba décadas allí. Le pregunté sobre la historia del lugar, sobre ruidos extraños, sobre antiguos inquilinos. Su mirada se volvió distante, casi gélida. Me habló de un antiguo residente, un hombre excéntrico que había vivido en los años 40, un tal profesor Valerius. Era un coleccionista, dijo Mateo, su voz un susurro en sí mismo. Coleccionaba sonidos, decía. Tenía máquinas raras, cilindros de cera, trompetas metálicas. Decía que el sonido era la esencia de todo, que guardaba más verdad que las palabras escritas. Desapareció sin dejar rastro un día. Su apartamento, aquí abajo, en el sótano, fue sellado con un muro de ladrillos. Demasiado difícil de vender, decían. Mi piel se erizó. La descripción de Valerius, de sus máquinas, de su obsesión, resonó conmigo de una manera inquietante. ¿Dónde está ese apartamento sellado?, pregunté. Mateo me dio una dirección vaga, al final del pasillo más oscuro y olvidado del sótano, detrás de la lavandería en desuso. Mis pies se movían casi por inercia, llevándome hacia el lugar que ya sabía que debía encontrar. Una curiosidad mórbida, o quizás un destino, me impulsaba. El sótano era un laberinto de tuberías oxidadas y olores a humedad y moho. La linterna de mi móvil apenas rasgaba la oscuridad. Al fondo del pasillo que Mateo había indicado, encontré lo que buscaba. Una pared de ladrillos nuevos, demasiado limpios, se alzaba incongruente entre el hormigón agrietado y los cascotes. Era un parche, una cicatriz. Las voces, aquí, eran un coro. No, una cacofonía. Desesperación, ira, tristeza, una maraña de emociones susurradas. No podía huir. Mi corazón latía con una mezcla de terror y fascinación.
¿Qué había detrás de esa pared? ¿Qué horrores había coleccionado Valerius? Apoyé mi oído contra la superficie fría y áspera. Los susurros eran tan vívidos que sentí que traspasaban el ladrillo, entrando directamente en mi mente. Eran ecos de vidas, de momentos privados. Reconocí algunas voces. Una anciana que vivía abajo, un joven que se había mudado el año pasado. Había una abertura apenas perceptible en la parte inferior de la pared, donde un ladrillo parecía suelto. Con manos temblorosas, lo empujé. Cedió con un raspado seco, revelando un hueco oscuro y polvoriento. Un olor a éter, a metal viejo y a algo dulzón y cadavérico salió de la oscuridad. La curiosidad me ganó. Saqué el ladrillo y, con un esfuerzo, ensanché la abertura, lo suficiente para deslizarme. Dentro, el aire era espeso y frío. La linterna de mi móvil reveló un espacio pequeño, casi una celda. Las paredes estaban cubiertas de aparatos antiguos, trompetas de gramófono montadas en soportes extraños, cilindros de cera polvorientos apilados en estantes improvisados, cables oxidados que serpenteaban por el suelo y el techo. Pero lo que más me impactó fue el centro de la habitación. Allí, erguido como un altar profano, había una estructura orgánica, pulsante. No era una máquina, no del todo. Parecía hecha de una sustancia grisácea, venas y capilares finos que se retorcían y brillaban débilmente. En su superficie, docenas de pequeñas aberturas, como bocas sin labios, exhalaban y absorbían. De cada una de ellas salía un susurro tenue, y todos se unían en un coro que era la fuente de todo lo que había oído. Era el coleccionista, no un hombre, sino asterisco esto asterisco. Este organismo parasitario que se alimentaba de los susurros, de la esencia de los secretos y miedos de las personas que vivían en el edificio. Valerius no lo había creado, lo había descubierto, o quizás lo había traído. Y lo había alimentado. Y ahora, susurraban a través de asterisco el asterisco. La cacofonía se convirtió en una sinfonía de agonía y revelación. Sentí un tirón, no físico, sino algo más profundo. Mis propios pensamientos, mis miedos más íntimos, mis secretos más guardados, empezaron a vibrar dentro de mí. Como si el coleccionista no solo oyera lo que se decía, sino lo que se pensaba, lo que se callaba. Mis miedos infantiles, mis arrepentimientos silenciosos, la vergüenza de un error cometido hace años, todo se elevaba. Y entonces, lo entendí. El coleccionista no solo acumulaba, también transformaba. Las almas no abandonadas, las esencias de quienes lo alimentaron, se convertían en parte de él. Sus susurros no eran grabaciones, eran fragmentos de su ser. Valerius no había desaparecido. Se había convertido en uno más de sus susurros, una voz en el coro. Y yo no era una investigadora, no era una escritora, era la siguiente, el siguiente capítulo en la colección. Cada paso que di hacia este lugar, cada susurro que escuché, me acercó más a convertirme en uno de ellos. Mis propios miedos, mis silencios más profundos, se estaban extrayendo de mí. Podía sentirlo, un vacío creciente. Escucho mi propio nombre, pronunciado en el coro, como un eco, lejano. Mi voz se desvanece, mi silencio es robado, mi ser se fragmenta en susurros. Y ahora soy parte de la colección. Y tú también has escuchado.